Bueno, otra vez hablamos un poquito de máquinas, que lo que era el mantenimiento, principalmente el cuidado de la máquina, pero no hablamos nada del operario, ¿sí? Que es la parte principal, digamos, si nosotros analizamos el conjunto máquina-operario. Así que hoy vamos a hablar un poquito sobre algunos puntos de seguridad, ¿sí? En el ambiente rural. Yo voy a hablar un poquito sobre lo que es la seguridad con las máquinas, principalmente, ¿sí? Que es mi área, y después Guille Biker va a hablar un poquito más sobre fitosanitario. Así que, bien. La seguridad yo trato de, más que la seguridad, la higiene y la seguridad la divido en dos partes. Una es la ergonomía, ¿sí? Que, ¿qué es la ergonomía? ¿Qué ustedes saben sobre la ergonomía? ¿Qué es lo que creen que es la ergonomía? Pueden activar el micrófono que quiera opinar. Ahí la imagen les va a dar una pequeña idea de qué es la ergonomía. Hola. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien nadie se anima? A Yo ver. desconozco Ajá, esa palabra. bien. Bien. ¿Alguien más sabe? ¿Alguien se arriesga? Nadie, nunca le escucharon mencionar a la ergonomía. Para mí sería algo que es de trabajar en la chacra y así, con los tractores y todo eso. Sí, tiene que ver con el trabajo en todos lados, no únicamente en el campo. ¿El mejoramiento de trabajo puede ser? ¿Mejoramiento en qué sentido lo decís? En las condiciones de trabajo, digamos. Ah, por ahí vamos. Por ahí vamos. Bien. La ergonomía es que el operario trabaje lo más cómodo posible sin sufrir ningún daño físico, ¿sí? Por eso el dibujo. Es extremo el dibujo, obviamente, pero la idea es que el operario, en nuestro caso, que es lo que hablamos nosotros, pero en sí es en todos los trabajadores, la idea es que no sufra ningún daño físico realizando su tarea en el trabajo. Entonces, para lo que es los tractores, por ejemplo, vamos a ver que se ha llevado toda la tecnología a la comodidad del operario, ¿sí? Para que no sufra ninguna lesión que puede ser muscular, puede ser ósea, hay infinitas de lesiones que puede sufrir. Y vamos a ver que hay también una legislación, ¿sí? Que determina ciertos parámetros y ciertas formas de cómo se debe trabajar y controlar esa seguridad en el ámbito laboral. Que esa es la otra parte, la seguridad, ¿sí? La seguridad en el ambiente laboral trata también de cuáles son los cuidados que debe tener el operario y trata también de cuáles son los cuidados que debemos tener, ¿sí? Los cuidados y cuáles son las diferentes herramientas que tenemos que tener para no sufrir lesión. Por ejemplo, Guille, si quiere pasar la otra. Por ejemplo, en un tractor, los tractores más modernos
o si ustedes ven, por ejemplo, algo que conocemos todos, por ahí la gente más de 20 años se va a dar cuenta más fácil, porque los chicos a lo mejor ya lo vieron, como a lo mejor no. Los colectivos antes no traían cinturón de seguridad donde va el pasajero. Colectivo larga distancia, ¿sí? No estoy hablando del urbano, sino en larga distancia, no traía cinturón. El único que se ponía cinturón era el conductor, el pasajero no traía. Hoy en día, todos los colectivos larga distancia traen cinturón de seguridad en el pasajero. Los tractores en su momento no traían nada de seguridad, ¿sí? Absolutamente nada de seguridad. Hoy en día, ya algunos vienen con cinturón de seguridad. Ya vamos a ver otras modificaciones que hace también a la seguridad. Otro elemento que por ahí en el campo es más difícil de ver, pero que no viene mal, es el calzado. Lo más común que nosotros andemos en el campo con bota o con alpargata, ¿sí? Vienen calzados especiales que tienen puntas de acero, ¿sí? Y son con una suela bien grande, y la mayoría tratan de ser de un cuero o similcuero, que resista más los golpes, son tipo botita como el que vemos ahí para que te sostenga un poco el tobillo. Yo una vez me salvé de quebrarme un tobillo por tener ese tipo de borseo. Entonces, esos son diferentes tipos de elementos, que algunos los vamos a ver, que hacen a la seguridad. Y otras cuestiones son también las que nosotros acciones que nosotros debemos tomar para evitar cualquier tipo de lesión. Bien. Hay una ley de higiene y seguridad, ¿sí?, que habla sobre varios tipos de, ¿cómo llamarlo? Lo separa por distintos grupos de condiciones que nosotros debemos tener en cuenta. Si pasás a la siguiente, Guille, tenemos dentro de la Ley de Higiene y Seguridad una resolución, ¿sí?, no importa el número, una resolución que es del 2003, que abarca lo que es el sonido, ¿sí? Esto no lo quiero pasar por alto. Todo lo que sea seguridad e higiene en el trabajo, más allá de que lleva casi 20 años, porque la ley de higiene y seguridad fue hecha en el 2003. Antes no había una ley sobre higiene y seguridad en el trabajo. Es relativamente nueva para ser una ley que sufra modificaciones, que se vaya readaptando a las nuevas condiciones de trabajo. Igualmente tiene un parámetro bastante interesante, que es por ejemplo el del sonido, que hoy en día cualquier celular tiene aplicaciones para medir sonido, ¿sí? Se mide en decibeles, que es el dB. Entonces nosotros lo que hacemos es medimos el decibel que nosotros tenemos al trabajar, ¿sí?, en donde estamos. Si está por debajo de 80 decibeles, no tenemos problema en trabajar jornadas de 8 horas, ¿sí?, por debajo de 85 decibeles, hasta 90. Desde 90 hasta 115 decibeles, ustedes lo pueden medir, ¿sí?, lo pueden medir con el celular. Tenemos que usar protección auditiva, ¿sí? La protección auditiva puede ser unos tapones que vienen, o la mejor, ¿sí?, la mejor para protección auditiva son los COPA, son los auriculares COPA, ¿sí? Esos son los mejores. Por encima de 135 decibeles directamente no se puede trabajar, ¿sí? Por encima de 135 decibeles, por más que tenga protector auditivo, no se trabaja, ¿sí? Entonces, menos de 85 trabajamos sin problema. De 85 a 115 nos ponemos los auriculares COPA, ¿sí? Y por encima de 135 no se puede trabajar. El otro día yo estuve yendo a
con una máquina del año 70, modelo 70, una cortadora de pastura. Y le medí el nivel sonoro en la cabina, digamos, donde está el conductor, el operario. Llegaba a 112 decibeles, más o menos, a 110, 112 decibeles. No tenía los auriculares copa para protección, cuando en ese índice debería tenerlo, ¿sí? Pero bueno, es lo que les digo, es una máquina del año 70, o sea, ya tiene 50 años. Si la ley es de hace 20 años, no tiene ningún control. Pero sí podemos tener nosotros el recaudo de usar esos auriculares. Bien, si pasamos a la siguiente, vamos a ver que los decibeles no son valores directos. O sea, no es que 20 decibeles, cuando vos lo escuchás, es el doble de sonido de 10. ¿Sí? Acá en la gráfica lo van a poder entender mejor. Fíjense que pasar de un auto que está en unos 80 decibeles a un rotomartillo, que es ese hombre que está con el martillo perforando una losa, hay 20 nomás decibeles de diferencia. Y el sonido es mucho, mucho más fuerte. ¿Se entiende? Nosotros fíjense que debemos estar, el tractor está ahí entre los 85 y 90. Debería estar los decibeles. Entonces, no es directo. Fíjense que un avión, que el ruido, si alguna vez escucharon, es terrible, está en los 125, 130 decibeles. Y es insoportable el sonido. ¿Sí? Entonces, no es una escala directa, sino que tiene su relación de multiplicación. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver que también nosotros, en base a esos decibeles, nos determina cuántas horas nosotros podemos estar expuestos al ruido. ¿Sí? Nosotros vamos a poder estar expuestos, fíjense, si vemos el 8 horas a 90 decibeles, ¿sí? Pero si yo después aumento 3 decibeles nada más, ¿sí? O sea, me voy a 93, si nosotros lo buscamos en la tablita, la tolerancia es de 4 horas. ¿Sí? Eso es lo que les comentaba antes. No aumentó al doble los decibeles para que yo esté la mitad de tiempo. ¿Sí? Aumentó 3 puntos nada más, para que la tolerancia baje a la mitad de horas. ¿Sí? Entonces eso también es interesante de ver. Fíjense que las 90 horas es lo que dice la ley. La ley pone un límite de 85 para las 8 horas laborales por día. ¿Sí? Hasta tiene 90, protector auditivo. Pero fíjense que aumentó nomás 3, o fíjense acá, aumentó medio decibel y ya te restó 1 hora de trabajo. Tu tolerancia es menor. Obviamente, si yo me quedo, porque digo, nada, bueno, me la voy a bancar y me quedo, nosotros podemos llegar a tener lesiones auditivas en un futuro. Tal vez no hay en el momento, pero en un futuro podemos llegar a tener lesiones auditivas. ¿Sí? En un extremo, quedar sordo. Si no, perdemos audición. Al mismo tiempo, si yo estoy cierto tiempo escuchando ese ruido, como que el estado anímico es diferente también. O sea, te cansa. O si usamos una palabra más moderna, te estresa. ¿Sí? Quedás estresado, cansado, porque ese sonido te altera. Estás tantas horas con ese sonido en la cabeza
que te termina cansando y alterando los nervios. Ya llega un momento que ya no aguantas más nada porque ese sonido ya te aturdió, ¿sí? Bien. Ahora, ¿cómo? Esas son las flechas que marcaba la diferencia entre las horas. ¿Cómo disminuimos el ruido? ¿Sí? Ya dijimos que usar el protector auditivo, este es el protector auditivo de copa, ¿sí? Como los auriculares que usan ahora, pero sin cable ni nada. Esos son los que deberíamos usar. Ahora, ¿cómo yo disminuyo ese ruido? Auriculares copa es uno, pero después mantenimiento, ¿sí? Si nosotros tenemos nuestras máquinas que tiene caño de escape roto, la moto con caño de escape libre, el auto, un ratito te la bancás. Es lindo, suena lindo, pero cuando tenés que estar 8 horas arriba del tractor, y yo ya te diría que no te gusta tanto. Entonces tratar de que haga el menor ruido posible haciendo el mantenimiento de las máquinas. Caño de escape, ajustar partes metálicas, ¿sí? Si nosotros vamos trabajando y está continuamente una chapa haciendo ruido, vibrando, haciendo ruido, y nos va a molestar. Si tenemos un tractor con cabina y va continuamente la puerta golpeándose, o todo lo que sea, o una palanca floja, o el plástico, y nos va a molestar. Entonces, también es una forma de disminuir ese ruido. Ahí estaban los de la puerta, ¿sí? Los burletes, las manijas de la puerta que queden bien cerradas. Todo hace al mantenimiento de la máquina. Esto es todo mantenimiento, ¿sí? Un poco lo vimos en la reunión anterior. El mantenimiento de la máquina es para que funcione bien la máquina, y yo no sé los que estuvieron en la reunión anterior, si se acuerdan que hablábamos de que es para que nosotros no reneguemos. Si vamos a estar 8 horas arriba del tractor, ¿sí? O más, a veces estamos más horas arriba del tractor, es para que no reneguemos, ¿sí? Si yo voy a estar con ruido continuo en la cabeza, a lo mejor más de uno de ustedes me dirán, bueno, yo me la banco, sí, pero te termina teniendo consecuencias más adelante, ¿sí? La sordera no es que vas a quedar sordo ahí en el momento, sino que más adelante. El dolor de espalda, la ciática, pinzamiento de vértebra, todas esas cuestiones, ¿sí? se van a dar en el tiempo, no por una vez en específico. Por eso el mantenimiento de la máquina es para que funcione bien la máquina, para que nosotros no tengamos ningún problema, ¿sí? Y podamos trabajar tranquilo. Lubricar toda la máquina, ¿sí? Por el ruido, ¿tá? Acondicionar ventanas con vidrios rotos, ¿sí? Eso también, porque la cabina con vidrio lo que hace es aislarnos del ruido, ¿sí? Del ruido, del calor, del frío, de todo, pero estamos hablando del ruido. Obviamente, si nosotros estamos en un tractor, cosechadora, pulverizadora, la máquina que sea, con cabina, necesitamos aire acondicionado. Tampoco es cuestión de que cierro todo para no escuchar ruido, pero me muero de calor. Como que no tiene mucho sentido. Entonces también tiene que tener aire acondicionado funcionando correctamente, ¿sí? Entonces también ahí se nos agrega un mantenimiento, que es el del aire acondicionado. Cambiarle los filtros, ¿sí? Asegurarnos que funcione, el gas, etc. Lo mismo que un auto. Por ahí muchas veces yo veo que al tractor no se le da mucha importancia, pero no nos olvidemos que es nuestra herramienta de trabajo. A veces cuidamos más el auto que el tractor, pero pasamos más horas arriba del tractor que del auto. Entonces, no digo que no haya que cuidar el auto, simplemente digo de que el tractor es nuestra herramienta de trabajo y hay que cuidarla, y nosotros pasamos más tiempo ahí arriba, entonces tratemos de estar lo más cómodo posible y
con la mayor seguridad posible. Las jaulas antivuelco. Nosotros podemos tener... anda una antes, por favor, Guille. La jaula antivuelco, fíjense que lo que hace es que el tractor no nos aplaste. Si ustedes ven las tres imágenes de abajo, el tractor de abajo que tiene la jaula, que es esa U invertida, arriba bien del operario, muchas veces, más que todos los tractores más chicos, los viñateros que le llaman, pero se pueden ver acá también, en la zona, traen esa jaula rebatible. O sea, nosotros le sacamos dos pernos y la doblamos, ¿sí? La guardamos, se dobla para atrás. Y después no la colocamos más, ¿sí? O muchas veces vemos esa jaula, vemos, mirá el hierro que trae ahí, debe ser para ponerle un techito. ¿Sí? Sí, se le pone un techo para que nos cubra el sol. Pero en realidad, ese hierro que ven ahí es la jaula antivuelco de los tractores sin cabina. ¿Sí? No es que dijera, me sobra fierro, vamos a ponérselo al tractor este y listo. No, es la jaula antivuelco. Es para que no nos aplaste el tractor. ¿Sí? Si pasás a la siguiente, vas a ver cómo trabaja esa jaula antivuelco. Ahí. Vas a ver que tenemos el tractor verde, los dos son verdes, el que está sin cabina, ese no, el otro, la flechita ahí, el otro. Ese, fíjense que no tiene cabina, pero sí tiene la jaula antivuelco. Fíjense cómo el tractor cayó y quedó apoyado en el techo, pero por la jaula antivuelco. ¿Sí? Entonces, esos fierros no es únicamente para poner el techo, sino que es lo que nos va a proteger de que nos aplaste el tractor. El otro tractor es con cabina. Por lo general, esa cabina es la jaula antivuelco. ¿Sí? Los tractores viejos no, pero los tractores modernos, la cabina es la jaula antivuelco. ¿Sí? Que cumple la función de que no nos aplaste. Ya vamos a ver, se les hace diferentes pruebas para que nos proteja. ¿Sí? Si pasás a la siguiente, ahí vemos que no tenían jaula antivuelco. Fíjense, el de la izquierda, yo lo tengo a la izquierda, donde está el bombero, ese es un tractor viejo, de los años 50, 60, con cabina. Fíjense que tiene cabina, pero la cabina no es jaula antivuelco, lo aplastó. ¿Sí? El otro, el de la derecha, ese ahí, fíjense cómo también aplasta al conductor. ¿Sí? No tiene la jaula antivuelco. Este es más moderno, fíjense, doble tracción, este es mucho más moderno. Pero sin jaula antivuelco. ¿Sí? Estas son diferentes pruebas que se les hace a las cabinas. Fíjense que hay una prueba dinámica, que es una pesa de 2000 kilos con la que se golpea la cabina. ¿Sí? Se le golpea de frente, de atrás y de ambos costados. Esos 2000 kilos cuando se golpea, ¿sí? Todo lo que sea la cabina no debe llegar a la burbuja de seguridad. ¿Qué es la burbuja de seguridad? Es un espacio donde está el conductor. Con esos golpes de 2000 kilos se puede abollar, pero no llegar a esa burbuja que es donde está el conductor. Y después tenemos pruebas estáticas, ¿sí? Que son de aplastamiento, que se pone el tractor, se sostiene de los ejes y se le hace una presión hacia abajo. Esa también. Esa presión se le da también 2000 kilos y no debería llegar a la burbuja de seguridad. Fíjense, la de la derecha abajo también se hace de costado. Se sostiene de los ejes el tractor y se empuja de costado.
Entonces vos tenés una prueba dinámica que lo golpeás y otra que lo empujás, lo vas empujando de a poco. Pero nunca deben llegar los materiales a esa burbuja de seguridad donde está el operario. Eso se hace en nuestra cabina de los tractores nuevos. Bien. Si pasás a la siguiente, vamos a ver que la cabina de seguridad es esa que está marcada con puntitos. Esa es la cabina de seguridad. Que al mismo tiempo, esa cabina de seguridad está diseñada para que el operario tenga la comodidad de todos los controles, llegue cómodo a todos los controles. Fíjense que está las pedaleras, que son el 1, el 2, el 3, ¿sí? Diferentes pedaleras, diferentes palancas, ¿sí? Fíjense que con el brazo extendido hasta dónde puede llegar, ¿sí? Eso sería todo el tablero y las pedaleras que tiene el operario. Ahora, a esa burbuja no debería llegar. Si ustedes se acuerdan las imágenes que vimos de los tractores volcados, con cabina, ninguno llegó a esa zona. ¿Sí? Bien. Esto es algo muy interesante. Los tractores están diseñados para una sola persona. ¿Sí? Para una sola persona. Más de uno se debe estar riendo porque todo el mundo lo hicimos, andar así en el tractor. No quiere decir que esté bien. ¿Está? No quiere decir que esté bien. El tractor está hecho para una sola persona. ¿Por qué? Si van dos adentro de la cabina, si van dos personas dentro de la cabina, el conductor está incómodo. Toda esa burbuja que hablábamos de comodidad y seguridad del operario se achica. Porque ya hay dos y el tractor está diseñado para uno. ¿Sí? Podemos discutir un poco lo que son las cosechadoras, las pulverizadoras que tienen un asientito al lado, pero no es para ir mucho tiempo, no es para ir, no está pensado para acompañar al maquinista, sino que está más que todo pensado para cuando llevas a un operario que está aprendiendo que tenga donde ir ubicado, pero no está diseñado para que vaya de acompañante. Si no tenés cabina, te sentás en el guardabarra. Más peligroso todavía, te puedes caer. Si vas en el enganche, como el de la foto, también te puedes caer. Ni hablar cuando vemos que van en el enganche con un implemento atrás o que van arriba del implemento. ¿Sí? Por lo general nunca pasa nada hasta que pasa. Pues ya, si total nunca me pasó nada, yo ando siempre así, nunca me pasó nada así hasta que pasa. Siempre hay que tener seguridad porque las máquinas no perdonan. Si ustedes viven en el campo deben conocer muchas historias de gente que ha fallecido, de chicos que han fallecido. Una vez escuché una historia terrible de un chico que se cayó adentro de una monotolva llena de grano. 4 años tenía. Gente que ha perdido brazos, pies, piernas, o sea, historias para contar hay un montón. El tema es que hay que evitarlo en lugar de buscar esos problemas. Bien, con respecto a la comodidad, ¿sí? Y ergonomía, fíjense cómo se ha desarrollado la tecnología. Estos tractores, como el de la izquierda, que teníamos las palancas al medio, duras, re incómodas, hoy en día son un joystick. ¿Sí? O si no nos queremos ir a tractores tan modernos, son palancas mucho más cómodas, tipo las de un auto. ¿Sí? Las más nuevas, las últimas, son directamente un joystick, que vos lo vas llevando para adelante, para atrás, puros botones y perillas, ¿sí? Y las palanquitas, fíjense que nada que ver, son chiquititas, más maniobrables. Antes todo era pesado, ubicado en cualquier lado, ¿sí? Ubicado en el piso, atrás, eran por demás incómodas, pero bueno, era lo que habían desarrollado en la época, y no pensaban mucho en la comodidad del operario, sino en dónde lo pongo en la máquina. Bien. Otro punto interesante de las máquinas que se ha avanzado es que en cualquier máquina, ¿sí? Tractor, cosechadora, pulverizadora,
siempre que tenga escalera tiene que tener 3 puntos de apoyo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Me agarro con una mano, me agarro con la otra y apoyo un pie. Siempre 3 puntos de apoyo. En lo que es pulverizador hay algo muy interesante. Me olvidé de poner acá imágenes, pero lo que es las barandas al costado tiene que estar por arriba de la rodilla para que nosotros no nos caigamos. Y tiene que tener esas barandas, esas barandillas en los costados del tanque. Bien. Después también se trabajó mucho en la visibilidad del operario. Fíjense que este tractor, por ejemplo, tiene una visión completa, ¿sí?, de más de 180 grados, ¿sí?, y si mira para atrás tiene todo completo, con la menor cantidad de elementos que imposibiliten la visión. ¿A qué voy? Si algunos han andado en tractores un poco más antiguos, por ejemplo los Fiat Agri, para que tengan una idea, traían lo que era caño de escape y toma de aire bien acá adelante en la trompa. Bien adelante lo traían. Entonces incomoda la visión. Lo que se ha buscado es llevarla hacia un costado, ¿sí?, o sacarlos o llevarlos hacia un costado para que coincida con uno de los parámetros. Entonces, la visibilidad debe ser lo más amplia posible. Eso para evitar accidentes. Tengamos en cuenta que estos tractores vos estás andando, maniobrando continuamente, y para evitar accidentes vos tenés que tener una buena visibilidad. Y fíjense de nuevo acá todo lo que son las palancas al costado. Esas palancas son re blanditas, no es como antes que era más mecánica, más pesada. Después otra cuestión también de comodidad que han traído hoy en día son los asientos. Si ustedes ven máquinas más antiguas, eran asientos de hierro nomás, o sea, comunes, chapa gruesa. Hoy en día se trabaja mucho en acolchonado, en apoyabrazo, en amortiguación independiente del asiento, ¿sí? Eso hoy en día en las máquinas nuevas se trabaja muchísimo en eso. Y por último dejé algo que por ahí nos olvidamos de reparar cuando se rompe, es muy común, lo dejé para el último porque no sé si decirle un problema o un error muy común que cometemos. Las barras de mando, las barras cardánicas, vienen con estos protectores, ¿sí?, como en el de la izquierda, el anaranjado, esos protectores de plástico, y que en la barra en sí, digamos, el amarillo de la foto que está a la izquierda, ese plástico también envuelve a la barra cardánica. ¿Por qué? Porque eso está girando continuamente a 540 vueltas, la más lenta, o si no a 1000 vueltas. Y los que tienen más mi edad o más grande, habrán escuchado 1000 historias que se ha enganchado la ropa y se salvó, que se ha enganchado la ropa y perdió la mano, el brazo, que un pie, una pierna, o que lo ha matado. Esa toma de fuerza, no sé si se acuerdan del encuentro anterior, va directo al motor, directo al motor. Entonces no lo parás con nada. Tironeá todo lo que vos quieras, no lo parás, ¿sí? Entonces, estos plásticos vienen para seguridad, no porque alguien dijo, vamos a poner un plastiquito amarillo y anaranjado para que quede lindo. No, son de seguridad. Entonces, tratemos de no romperlo, no sacarlo, y si se rompe, de reponerlo. Entiendo que más de uno me dirá, sí, pero son re incómodos cuando tenés que engancharlo. Bueno, podemos negociar que son un poquito más incómodos. Te incomodan un poquito, tampoco es que no te dejas trabajar, te incomoda un poquito conectarlo. Pero personalmente prefiero renegar un ratito en conectar la toma de fuerza y no perder una mano, ¿sí? Bien. Ahí termino mi parte sobre seguridad. Con respecto a las tomas de fuerza y eso, algo que me quedaba, lo pensé recién y me quedó en el tintero. Es importante,
ropa pegada al cuerpo, ¿sí? Ropa pegada al cuerpo, me ato las mangas de la camisa, me ato bien la camisa acá arriba, las mangas, y la ropa debe ir adentro del pantalón, la camisa adentro del pantalón, que no quede nada suelto. Y si es vieja, por ahí mejor, porque se desgarra más fácil. Y estos elementos que tienen movimiento, si nosotros andamos con ropa suelta o las mangas sueltas, ahí es donde se engancha y terminamos teniendo un accidente. Esos son medidas de seguridad muy interesantes. Por ejemplo, lo que son los torneros, eso es lo primero que les enseño. Lo primero que les enseño. La ropa bien pegada al cuerpo, camisa dentro del pantalón. Obviamente te compré una camisa nueva, bueno, la usás. Para que sea vieja hay que usarla. Pero si tenemos ropa más vieja, que se rompa más fácil. Bien, por mi parte eso. No sé si seguís vos, Guille, y después hacemos unas preguntas o como quieren ser. Bueno, buenas tardes a todos antes que nada. Si les parece, continúo con la parte que queda, que es la parte de higiene y seguridad, más que nada con todo lo que tenga que ver con productos fitosanitarios y productos en general, y después hacemos una instancia de preguntas y respuestas. Continuando con lo que decía Miguel, la otra parte importante de cuidado en el ámbito laboral tiene que ver con la manipulación, uso y almacenamiento, sobre todo, de sus distintos tipos de sustancias. Una de las más usadas, obviamente, son los productos fitosanitarios, o conocidos como agroquímicos, que hay distintas cuestiones que uno tiene que tener en cuenta siempre, en todo momento. Primero, antes que nada, hago un repasito con esta imagen que es de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo de la Nación, que además, digamos, de pautar, como decía Miguel antes, en esa ley todas las normas de seguridad e higiene en el trabajo, tiene menciona acá algunos de los factores que pueden ser de riesgos de seguridad en el trabajo. Me voy a enfocar en los primeros, empezando del medio hacia el sentido horario. Todo lo que tengan que ver con derivado del ambiente químico, como decía recién, no solamente son los agroquímicos, sino también hay combustibles, hay aceites que se utilizan y demás líquidos que suelen estar guardados en los distintos lugares, y hay que tener muchas precauciones, que después voy a repasar las principales, para que esos distintos productos almacenados no tengan ninguna injerencia en la salud. Después, obviamente, derivado de la parte biológica, uno siempre en el lugar de trabajo es importante que los lugares donde uno suele descansar o parar a comer, a veces cuando están trabajando en el campo, sean lugares que estén ventilados, que no sean lugares que tengan mucha humedad. Muchas veces, digamos, hay muchísimos riesgos de contraer enfermedades respiratorias a causa de estar trabajando o estar el tiempo de descanso en un ambiente que es muy húmedo, que tiene hongos y que eso termina causando enfermedades respiratorias. Obviamente la parte climática es importantísimo, así como Miguel le decía, todas las cuestiones que tienen que ver con seguridad, por ejemplo en los tractores, obviamente también la protección en cuanto a las condiciones climáticas es un punto muy importante. Estos días, digamos, como hoy, a nadie le gustaría estar sentado en un tractor trabajando a la madrugada, en un tractor sin cabina, digamos, es totalmente perjudicial para la salud, o lo mismo cuando hace 40 grados, en un tractor que sea con cabina y si no tenés aire acondicionado. Así que haciendo hincapié en estos que fui mencionando antes, ya que el resto los fue mencionando Miguel en la parte anterior de la presentación, me detengo en hablar en estos dos puntos importantes. La primera tiene que ver con la interpretación de las fichas. Nadie tiene que ser especialista en todos los tipos de sustancias que hay en su lugar de trabajo, pero sí tiene que conocer, y que para esto, por suerte, esto que dice acá, sistema globalmente armonizado, tiene que ver con una normativa internacional que hace poco se llegó a acuerdos que en todo el mundo, todos los tipos de productos de síntesis química, independientemente si es un agroquímico, si es un combustible, un solvente, un aceite, o cualquier tipo de producto, tiene en su rótulo, en su marbete, una identificación que lo cataloga y lo clasifica de acuerdo al tipo de sustancia que es y los cuidados que hay que tener. Hay distintos productos que el simple contacto, o que al respirarlo o al ingerirlo en el momento, puede causar una intoxicación, y hay otros que quizás
no te hace nada en el momento, pero la exposición por tiempo prolongados a un determinado sustancia o que le largue vapores puede sí causar a largo tiempo una enfermedad en las personas. Por eso es que hay que entender e interpretar, ahora voy a mostrar ejemplos de este sistema de fichas para interpretación de productos, que cada empleador, es decir, cada uno de los distintos jefes que tenga empleados, debe mínimamente poner en conocimiento a sus empleados de cuáles son las precauciones que se deben tener. Y después, obviamente, con el tema de fitosanitarios, existe una ley provincial en el caso de Santa Fe, pero que a su vez la mayoría de las leyes de cada provincia de la nación son bastante similares, con todos los distintos cuidados que hay que tener, no solamente para el uso y el momento de la aplicación, sino más que nada, y el principal error que se comete en el ambiente rural tiene que ver con el almacenaje de esos productos. Como les decía antes, el sistema globalmente armonizado se resume en pictogramas, que son estos símbolos que vemos acá, donde hay una escala y que hay una tablita muy sencilla de interpretación que viene, que consta de dos partes. El pictograma en sí, que es donde rápidamente nos dice que es inflamable, que es tóxico, que es nocivo, que tiene que estar la calavera, y que es corrosivo. Y a su vez, el pictograma va acompañado de estas indicaciones que tienen, digamos, referencias, digamos, el nombre, la característica de tipo de sustancia que es, y después tiene que tener un dato del fabricante y demás, que ante cualquier situación donde poder consultar. Y fíjense que hay un pequeño párrafo con las indicaciones principales que debe tener ese producto para almacenarse. Entonces, estas cuestiones que son básicas, y por suerte este sistema es nuevo y que es bastante simple de interpretar, lo tenemos que conocer antes de usar cualquier producto. No podemos estar trabajando en un lugar donde tengamos nuestro lugar para parar a almorzar o para parar a descansar un rato, y que en el mismo lugar haya guardado distintos recipientes de productos que tengan alguno de estos logos que, por ejemplo, estamos viendo acá, porque puede ser que en el momento no nos produzca ningún tipo de problemas, pero a la larga sí nos puede producir una intoxicación. Como decía antes, hay distintos tipos de recomendaciones, y me voy a detener un poco con los agroquímicos porque es algo de lo que más se suele utilizar y más errores se suele cometer. La ley 11.273 que mencionaba antes no solo pauta normas para tener precauciones en la utilización y cuidado, sino que exige a todos aquellos que usen agroquímicos y trabajen con ellos a hacer cursos de capacitación constantemente, tanto para los que van a aplicarlo como para los que lo van a recetar en el caso de los ingenieros. Y después hay cuidados que uno debe tener que ver más allá de las cuestiones de la ley. Es importante primero, y esto hablo de agroquímicos, pero lo hago referencia en cualquier tipo de producto químico en general. Lo primero y principal es que tenemos que comprar todas las sustancias en un lugar conocido, que los envases estén sanos y precintados para ver que no hayan sido abiertos o que tengan alguna manipulación previa. Y lo más importante es que tengan los marbetes. El marbete es el rótulo o ese papel que viene pegado a la etiqueta, como digamos. Porque ahí nos va a decir toda la información que vimos previamente, pero además nos va a dejar estipulado qué hacer ante casos de riesgo. Obviamente, siempre que necesitemos usar un producto, vamos a utilizar el necesario, pero si tenemos opciones, vamos a usar el que tenga más baja toxicidad. Eso es algo fundamental y que hoy en día siempre debemos promover, que dentro de todas las opciones a utilizar, vamos a usar la que menos impacta en el ambiente. Como decía anteriormente, en los depósitos, lugares donde se almacenen agroquímicos, la ley exige que esos lugares para almacenar agroquímicos tienen que tener determinadas características, que tienen que tener un piso con rejilla por si se caen los contenidos que queden en una cámara y no se vuelquen en cualquier lugar, que tienen que tener, los productos no pueden estar apoyados en el piso, sino elevados, y demás cuestiones que pautan. Eso sobre todo para los locales que lo almacenan, pero es importantísimo que en el ambiente del día a día donde uno trabaja, que quizás tiene muy pocas cantidades, pero siempre se suele tener algún número de bidones a las vueltas, esos bidones primero que estén en lugares que sean ventilados y que por sobre todo estén alejados de donde estamos todo el día, alimentándonos o guardando comida. Esas son cuestiones muy importantes y que a veces en el mismo galpón donde tenemos los bidones guardados es donde donde dejamos la mochila o las cosas que cuando paramos a descansar un rato.
Eso tenemos que saber que no está bien, y que lo importante es que todos los productos químicos tengan guardados en un lugar externo, aparte, y que tenga por lo menos ventilación constante. Después, obviamente, en el caso de los agroquímicos es fundamental que la máquina esté en condiciones, es decir, esto para esto existen verificadores que controlan que no solamente que la aplicación sea pareja para que tenga un buen resultado, sino que todos los parámetros de seguridad de la máquina estén óptimos, y ni hablar que todas las personas que estén manipulando o estén en contacto de la aplicación tengan todo el equipo de protección personal. Recuerden que en el caso de los agroquímicos, al igual que otras sustancias que son solventes o que tengan una toxicidad o corrosividad alta, indica que tenemos que usar la ropa adecuada. Esto en el caso de los agroquímicos es el mameluco, usar guantes, usar botas o protección, en este caso se pone a veces encima por sobre el calzado, se pone una funda, y la protección tanto respiratoria como ocular, es decir, usar los lentes que vienen plásticos para proteger los ojos, y la máscara o barbijo que viene para poder manipular al abrir cada bidón. Y volviendo a lo que decía anteriormente, no almacenarlos, obviamente, no ni comer, ni beber, ni fumar durante el momento que estemos manipulando los productos. Y después viene la parte que es una de las más importantes a mi criterio, que tiene que ver con qué pasa con los bidones o los envases de productos sobrantes. Primero que tenemos que olvidarnos de trasvasar, es decir, andar pasando de un bidón a otro lo que vaya quedando. Y después lo último, y que esto acá, ¿quién alguna vez no ha visto a alguien que haya reutilizado un envase o bidón de agroquímico? Y no, obviamente, no solamente agroquímico, puede ser de aceites o un montón de otros productos químicos que se suelen usar en el campo. Es que una vez utilizado ese bidón, en el caso de los agroquímicos hace el triple lavado, que quienes trabajan con pulverizadoras saben de qué estoy hablando, y una vez que está hecho ese triple lavado, el bidón debe ser inutilizado. Y hoy en día se están gestionando para que haya centros de acopio en las distintas zonas que puedan recoger esos bidones y darle el tratamiento necesario para después poder reutilizar ese plástico con otro fin, que no tiene nada que ver con el transporte de agua o de lo que ustedes piensan. Los bidones una vez usados, por más que lo lavemos 1, 2, 10 o 20 veces, no tenemos que usarlos para cargar agua o cargar otras sustancias. Esto es totalmente peligroso y está así especificado. Por eso es que el bidón, una vez que se usó, se debe hacer el triple lavado para evitar que quede la sustancia concentrada dando vueltas y se inactive con el agua, en primer lugar, y después almacenarlo en un lugar hasta que el acopiador pase a buscarlos. Así que bueno, de mi parte tampoco nada más que agregar. Ahora sí, tanto con la parte de Miguel como la mía, dejo abierta el espacio para los que quieran hacer preguntas. Bueno, muy claro todo. Muchas gracias, Miguel y Guillermo. No sé si hay alguna pregunta. En el chat por lo menos no fueron dejando ninguna consulta. Si alguno tiene alguna duda o quiere comentar alguna experiencia personal o algo que le pasó, o alguna duda que tenga, puede activar su micrófono y hacerlo en este momento. Buenas tardes. Una consulta nada más, una pregunta que me quedo dando vuelta. ¿En qué aspecto te afecta trabajar en el sector húmedo? Supongo que hacías referencia cuando mencioné que hay veces que uno trabaja en un lugar que tenga humedad. Hay veces común que cuando uno trabaja en el campo y para a comer o descansar un momento, a veces que los lugares son piezas o espacios que tengan mucha humedad en las paredes o en el techo, y eso a veces lo que vemos son esos manchones de humedad. Esos manchones de humedad, la mayoría de las veces tienen como si fuese un moho que nosotros vemos, o hay partes que no vemos y que son hongos que crecen en esas manchas de humedad, y que esos hongos, hay algunos que no tienen ningún tipo, no son perjudiciales, pero hay otros que a la larga, como estamos en un espacio, en un ambiente cerrado que tenga mucha humedad y mucho moho en las paredes, lo que sí puede hacer es que esos hongos estén dispersos en el aire y lo terminamos nosotros respirando, por lo tanto producen enfermedades respiratorias. Normalmente muchos de los casos de neumonía son causados por este estilo de hongos que crecen en esos lugares húmedos, que yo por eso decía que los lugares que uno trabaja o para comer o descansa o si está en un galpón,
no tiene que ser un lugar que tenga humedad y moho en las paredes, porque a la larga podemos estar corriendo el riesgo de contraer algún tipo de enfermedad respiratoria. Forma parte Perfecto. también de la seguridad en el trabajo, ¿no? O sea, no es únicamente el tiempo que estamos trabajando, sino también el tiempo de descanso. Hay una pregunta que me parece está interesante en el chat, que Axel pregunta en qué consiste el triple lavado, si se lo puede explicar. Rápidamente, o de manera resumida, el triple lavado es uno al terminar de utilizar un bidón de agroquímicos en la pulverizadora, la misma pulverizadora tiene que tener, y para estar aprobada lo tiene que tener funcionando correctamente, un sistema que es como una canilla, pero a la inversa, o sea que sea el agua hacia arriba, en el cual uno coloca el bidón, al presionarlo hacia abajo sale agua a presión, que se hace un primer enjuague, ese agua va dentro del circuito de reserva que tiene la pulverizadora, no la tenemos que andar tirando a cualquier lado, obviamente, y se tiene que hacer un triple lavado del bidón ni bien se termina, y ahí mismo en la pulverizadora. Hoy en día las pulverizadoras vienen con un sistema que uno calza el bidón boca abajo, eso tira como si fuese una lluvia de agua a presión que tira hacia arriba, se le hace un primer enjuague y se tiene que repetir 3 veces para después sí cerrar y guardar el bidón, que posteriormente se tiene que llevar a un centro de acopio transitorio para que se termine de limpiar en profundidad y poder reutilizarlo. Eso consiste en el triple lavado, que se hace en el mismo lugar donde uno está trabajando con la pulverizadora y lo tiene que hacer ni bien termina de utilizar el bidón.